el mayor desafío que tiene Chile en materia de crecimiento es la productividad. No lo digo yo, sino que uno de los asistentes al seminario que organizó la SOFOFA con la Universidad del Desarrollo, me refiero a Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central y también consejero director del CIEPLAN. Manuel, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Aquí, al contrario, gracias a ustedes. Usted lo dijo y yo lo mencioné en la introducción, que la productividad es el mayor desafío que tiene Chile para mejorar las tasas de crecimiento y es algo que uno escucha transversalmente en los distintos analistas. ¿Cómo mejorar la productividad total de factores? ¿Cómo hacer que las cosas las hagamos mejor? Y quisiera preguntarle, ¿cómo usted cree que se puede conseguir ese objetivo que hasta ahora ha sido bastante difícil de lograr en nuestro país? Bueno, fue difícil porque el desafío de la productividad se abordó de otra manera. Fue cambiar mercados persas por mall o tener más bien un tránsito desde hacia formas productivas que son más modernas. Pero esa fase, nunca hay un hito así que dice hay un antes y un después, pero claramente esa fase está llegando a su término. Y se nota crecientemente en la escasez, estoy hablando de un fenómeno más estructural más que de la coyuntura, ¿ya? Se nota que este es un país que claramente tiene escasez de fuerza laboral. Algunos de los síntomas de eso que se han visto en muchos países han sido, por ejemplo, el aumento de la fuerza de trabajo femenina, cosa que ha venido aumentando a tasas muy altas, todavía insuficientes, pero a tasas muy altas. O países que se transforman de ser países de emigrantes a ser países de inmigrantes, y Chile crecientemente también está mostrando esos elementos. Son síntomas típicos de este fenómeno de escasez y que es el periodo inmediatamente anterior a dar un salto ya definitivo al desarrollo. Y por lo tanto, cuando los factores empiezan a ser más escasos, la manera de seguir creciendo es haciéndolos más productivos. Eso es la productividad, que significa en el fondo hacer las cosas mejor. Usted dice hacer las cosas mejor. Eso usted también mencionó durante el panel acá en la SOFOFA, que eso requiere de un mejor capital humano. Y de hecho mencionó la reforma educacional, que para usted cree que fue un error empezar por la gratuidad y que todavía no se ha tocado nada de lo que se va a enseñar en las salas de clases, tanto en la educación escolar como también en la educación superior. Ahí está el principal desafío y que Chile tiene que empezar a abordar lo antes posible. Bueno, es un hecho conocido, tiene bases estadísticas muy sólidas en muchos países, Chile incluido, el hecho de que se sabe que mayores y mejores niveles de educación están directamente vinculados a la productividad, a la posibilidad de que la misma persona en la misma hora de trabajo sea capaz de producir más y de ganar más. Porque obviamente es el crecimiento, en este caso, reditúa. Es una etapa en la cual, al hacerse el trabajo, el factor escaso, el capital humano como un componente importante de crecimiento, permite conciliar de mucho mejor manera crecimiento y equidad al mismo tiempo. Y por peso gastado en educación, también he sabido que ese peso tiene más rédito en términos de impacto mientras más jóvenes son los estudiantes. Entonces los gastos en kinder, pre-básica, digamos, después viene básica, educación media y finalmente la educación superior. Y entonces, yo no tengo nada en contra de la gratuidad. Lo que pasa es que yo tengo la impresión que por haber puesto la gratuidad por sobre otras prioridades educacionales, a mí me parece que no está de acuerdo con este principio, porque la gratuidad en el fondo es un alivio económico a las familias que tienen hijos en la universidad. No es un concepto que esté ligado en realidad a una mejor educación, a más educación, a más calidad de educación. Tiene que ver más bien con un concepto de allanar la igualdad, pero la gratuidad se extiende también para las familias ricas. Entonces, ahí hay un elemento que yo tengo la impresión que no está a tono con lo que a mi juicio son las necesidades para efectos del crecimiento. Yo estoy hablando como economista, ¿ya? Manuel, también hablando del crecimiento, una frase que a mí me llamó la atención en este seminario, que la dijo Félix Bacigalupo, consejero de la SOFOFA, que
las inversiones se van a retomar realmente cuando se conozca quiénes van a ser los candidatos para presidente de la República, o derechamente quién va a ser el próximo candidato quién va a ser el próximo presidente de Chile. ¿Es una frase que a usted le llama la atención, la encuentra ajustada o quizás le parece un poco exagerada? Yo tengo la impresión que yo nunca he trabajado en el sector privado, primero que nada, pero como analista de los mercados y de la inversión, yo tengo la impresión que una inversión es una decisión que se toma durante muchos años y por lo tanto uno tiene que considerar no solamente el próximo gobierno, sino que todos los próximos gobiernos. Y en ese sentido uno tiene que tener algún grado de predictibilidad y en ese sentido un país que se pone más fácilmente de acuerdo es un elemento que es relevante. En ese sentido, me parece más bien, yo tengo la impresión de que es una manifestación más bien de descontento respecto de la situación actual, pero me parece que si hoy día hubiera un gobierno que le dé el gusto a los empresarios en todo, pero que el próximo sea un gobierno que pudiera ser muy disruptivo, entonces tampoco habría inversión. Manuel, quisiera hacerle las últimas dos preguntas respecto a sus cargos anteriores como exministro de Hacienda. ¿Qué le parece la decisión de Rodrigo Valdés, su ministerio, de capitalizar a Codelco en $600 millones, un poco menos de lo que se había pedido por parte de la estatal y teniendo en cuenta la tendencia de bajo precio del cobre, que fue sin duda la razón de fondo? Bueno, el boom de la inversión minera se dio cuando los precios eran altos. Las empresas mineras sabían que esos precios no se iban a sostener en el tiempo. La razón por la cual coexiste el precio alto con alta inversión es porque les resuelve un problema de caja. ¿Ya? Tienen la caja para hacer las inversiones. Yo tengo la impresión que Codelco haga sus inversiones en un periodo de vacas flacas le genera un problema de caja al gobierno y por lo tanto el gobierno tiene la obligación de priorizar. Y dentro de esa priorización a mí me parece que es correcta y acertada. El presupuesto que envió el ministro Valdés es un presupuesto muy ajustado. La verdad es que lo hizo mejor de lo que yo esperaba, ¿ya? Pero obviamente que eso, si le hubiera dado más espacio a Codelco, habría tenido menos espacio para la ley de presupuesto, porque al final lo que le interesa al Estado, en su conjunto, el gasto del conjunto, el aparato del Estado. Codelco no forma parte del presupuesto general de la Nación, porque es una empresa pública, pero sí forma parte del aparato del Estado. Mi última pregunta, que tiene que ver con política monetaria y en su calidad de ex vicepresidente del Banco Central. Acá Rodrigo Vergara, el presidente del Instituto Emisor, mencionó que podrían haber 1 o 2 alzas de tasas adicionales en la tasa de interés de aquí a 10 meses. ¿Le parece correcta esa política monetaria, teniendo en cuenta que las presiones inflacionarias, si bien están cediendo poco a poco, se siguen manteniendo? Sí, bueno, lo que hace el Banco Central en estos casos es que desarrollan sus modelos de proyección y de proyección sobre la base de algún escenario base. Y que ese escenario base probablemente dice que tiene que haber esos ajustes para que la inflación, converja al 3% al cabo de 2 años. Entonces, normalmente esos son elementos que tienen una justificación técnica desde la perspectiva de la misión del Banco Central. Pero asimismo, en contexto de inflación más alta, una misma tasa de interés nominal significa una tasa de interés real más baja. Y por lo tanto hoy día, con la actual tasa de interés y la actual tasa de inflación y la que se espera para el corto plazo hacia adelante, la tasa de interés de política monetaria hoy día es, en términos reales, más baja que la que había hace un año atrás. Entonces me parece que ya era muy baja. ¿Me explico? Entonces yo tengo la sensación que es la medida correcta. Yo tengo la impresión de que el Banco Central está dentro de las instituciones de más alta credibilidad y yo tengo plena confianza en que los cálculos que ya han hecho siguen siendo tan buenos como yo veía que se hacían cuando estaba en el banco.